Compartir pantalla. Sí, vamos a empezar. No, bueno, puedo. Bueno, estamos grabando la clase hoy. Vamos a hacer un pequeño resumen, ampliación del tema de la perspectiva isométrica. La semana pasada, como sabéis, incidimos en la perspectiva caballera. Es importante que fijéis los conceptos más elementales de ambos sistemas y por eso de la clase de hoy. Como siempre, y llevamos incidiendo a lo largo de este segundo bloque, los sistemas no son más que las herramientas que tenemos para plasmar lo que tenemos en la realidad, en este caso en el soporte de papel o en cualquier soporte, pero es el medio que tenemos pues, para vender cuando lleguemos a ser ingenieros nuestras ideas o los proyectos o lo que sea. ¿Por qué elegimos un sistema de representación u otro? ¿Y por qué incidimos tanto en bailar de la perspectiva caballera a la isométrica? Por lo que venimos diciendo siempre, dependiendo cómo presentemos las cosas, serán más fáciles de entender o menos. Vuelvo a poner la figura de la escultura y la importancia del punto de vista, ¿de acuerdo? Está la pantalla apagada, no sé si o no se ve o... No se ve, Ramón. A lo mejor está apagada. No sé si se ve. Sí, ahora ya está. Entonces lo que os digo, lo importante de saber un sistema a otro y que no sabe el profesor de que es que me hace aprender varios. No, es que cada uno es importante. Conocer todos los sistemas es importante para saber elegir uno u otro, y esta es la pieza con la que estamos trabajando todo el curso, la importancia de los puntos de vista y la representación, lo importante de ver las cosas desde un lado o de otro. Acordaros de lo que vimos en su momento de la cinta de Mobius y de las figuras que trabajamos, que se supone que eran imposibles, como la del examen parcial del otro día, y no, son construibles, como es este caso, que era una escultura para una ópera en Venecia y se construyó y se fabricó, no es que sea imposible. Acordaros esto que lo vimos al principio. Como resumen, volvemos a incidir otra vez. Estamos trabajando ahora el tema de perspectivas. El diédrico lo vimos en el primer bloque formativo con el sistema que es el sistema de muchas vistas, alzado, planta y perfil, con sus reglas según el sistema europeo. En el parcial muchos cometisteis el error de no tener las reglas del sistema europeo, ¿de acuerdo? Más el isométrico, que es en el que vamos a incidir hoy rápidamente. Lo que decíamos, esta figura. Si yo representara esta figura en un sistema isométrico, volvemos a lo mismo. ¿Es fabricable esta figura? ¿Os acordáis que la pusimos? ¿Sí? Está congelada la pantalla. Sí, no se ve en la diapositiva de otra. Ahora ya sí. Ah, pues es cuando la amplío. ¿La veis ahora? Sí. ¿Y ahora? No. No. Pues se queda como congelada en la diapositiva anterior. Pues es cuando... Vamos a compartir pantalla. Sí, deja de compartir. Sí, vamos a compartir pantalla en vez de... Sí, esa es la que quise compartir. Sí, la otra sí que... Ahora sí, ¿verdad? Lo que decíamos al principio, ¿esta figura es fabricable? ¿Yo puedo ir a un carpintero y decir que me la fabrique o es imposible de fabricar?
A ver, que levante la mano los que estáis en clase. ¿Se puede fabricar o es imposible? ¿Es imposible? A ver, que levante la mano. Si se puede fabricar. 1, 2, 3 y los otros que no. Esto es el sistema de representación de la perspectiva isométrica, el sistema isométrico. Entonces, si yo a un carpintero que no sabe mucho de dibujo le doy esta pieza en el sistema isométrico, hace lo que la mitad de la clase que no levanta la mano. No me la fabrica porque me dice esto no se puede construir. Sin embargo, si yo le hubiera dado una perspectiva, el alzado y la planta de esta pieza en el sistema diédrico, ¿qué me haría el carpintero? Entonces, ¿la pieza es construible o no es construible? ¿Es imposible? ¿Cómo te llamas tú? Sergio. Has cambiado de opinión, ¿no? Entonces la pieza no es que sea construible porque esté en diédrico, es que en sí la pieza se podría construir. Lo que pasa es que a una persona que no sepa mucho de dibujo, pues le doy una perspectiva isométrica y se lía. De ahí la importancia de elegir el sistema de representación correcto, porque muchas veces no hay que ir a pillar, simplemente es elegir el que más información me dé. Esto es lo que estoy tratando de incidir muchísimo en las clases, para que os quede la sensibilidad de por qué se explican unas cosas u otras, ¿no? Bueno, por lo que decimos y venimos incidiendo todos los días, la ortogonal, el sistema isométrico. Vimos la semana pasada que la caballera era la proyección cilíndrica oblicua, ¿de acuerdo? Los sistemas de representación según el tipo de proyección. El sistema sonométrico, que es la perspectiva isométrica, que está englobada dentro del sistema asonométrico, lo que hablábamos. El cubo con los tres ejes X, Y y Z verdes se proyectan según los ejes X' y Z' sobre el plano, ¿de acuerdo? De tal manera que están deformadas las tres medidas. En el sistema sonométrico tenemos isométrico, dimétrico y trimétrico. Si el triángulo es equilátero, es el isométrico y los ejes están a 120 grados. Si es el isósceles, es el dimétrico, que son dos iguales a 130 y uno desigual a 100 u otros. Y el escaleno o trimétrico, que son los tres ángulos diferentes, ¿de acuerdo? Los tres ángulos diferentes. Nosotros, aquí tenéis el ejemplo de la isométrica, dimétrica y trimétrica. Nosotros vamos a estudiar el sistema isométrico. Hay deformadas de todas las magnitudes y de todos los ángulos, ¿de acuerdo? Como siempre os adjunto un link de internet donde podéis ampliar la información, que es el link que tenéis abajo, ¿de acuerdo? Un poco más de lo mismo. En el margen derecho os he pintado a mano cómo quedaría un cubo sin deformación y con deformación de la perspectiva isométrica. La perspectiva isométrica siempre deforma una hipotenusa convirtiéndola en un cateto. Entonces, si os hacéis la fórmula, todas las medidas están deformadas 0,816 veces en los tres ejes. En la caballera, ¿qué dirección se deformaba? ¿Cuál? Solamente la Y, porque el plano XZ estaba apoyado en el plano de proyección. Entonces, como está en el plano de proyección, ese plano y todos los paralelos no se deformaban. En la isométrica, las tres medidas. Y como veis a la derecha, el cubo que os he pintado, si yo tuviera una razón de 1, no aplicar el coeficiente de reducción isométrica, el cubo sería más grande. Pero todas las medidas de la realidad proyectadas en isométrica son 0,816 veces más pequeñas.
Eso no tiene nada que ver con la escala, son conceptos diferentes. Una cosa es estar a escala, a una u otra, y otra cosa es la deformada, ¿de acuerdo? Medir en isométrica. ¿Puedo medir en isométrica? Solo en direcciones paralelas a los ejes X, Y y Z, y sabiendo que lo que mido está reducido. ¿Cómo mido un segmento oblicuo? Como en la caballera, descomponiendo en X y en Y según medidas M y N y luego uniendo esos dos extremos, ¿de acuerdo? Tengo que proyectar en M y N, medir, porque solo puedo medir en ejes paralelos a los ejes, perdón, en direcciones paralelas a los ejes y luego obtener el segmento, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Pues cuando estábamos con escuadra y cartabón, pues, o con reglas, pues se manejaba la escuadra y cartabón paralela a los ejes, cuando yo aprendí dibujo. Vosotros en AutoCAD midiendo con direcciones paralelas a los ejes, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Aquí tenéis otro ejemplo en el que ese plano no está contenido en ninguno de los planos XZ, YZ o XY. Apúntate aquí que has llegado tarde, por favor, que he tomado lista hoy de los que habéis asistido a clase. Y la proyección M y N, pues obviamente tengo que aplicar en eso, tengo que proyectar, perdón, en las direcciones paralelas a los ejes y ahí medir y aplicar el coeficiente de reducción, ¿de acuerdo? Aunque esto os parezca repetitivo, os cuesta mucho fijar el concepto y por eso incidimos en varias clases, ¿de acuerdo? Se habla de líneas isométricas, que es donde se puede medir, y de líneas no isométricas. El segmento ese que quería medir en el plano oblicuo a los otros planos tendrá líneas... Dime. Esa vuelta que ha dado la imagen en nuestras pantallas. Pues ahora ya no sé lo que pasa porque estoy proyectando, estoy compartiendo pantalla, ¿no? Ahora. Es que ¿veis las circunferencias ahora? Las circunferencias, lo mismo que pasaba en la caballera. Lo que pasa es que en este caso ninguna se mantiene las medidas y se mantiene como circunferencia, como en el caso de la caballera en el plano ZX, ¿de acuerdo? En el caso de la isométrica, los tres se deforman y se convierten en elipses, ¿de acuerdo? Entonces, la manera de medir es sacando las diagonales, ¿de acuerdo? Sabiendo que por definición de la circunferencia A es igual a B, ¿de acuerdo? En la mitad de esas diagonales estará el centro, el cruce de las dos diagonales, y así es como trazo las circunferencias, ¿de acuerdo? ¿Cómo mido el radio? Pues sabiendo que es la mitad de ese segmento, ¿de acuerdo? ¿Veis el segmento azul? Lo que os decía al principio, no confundir el coeficiente de deformación de los sistemas de representación de las escalas. Las escalas lo vimos en la parte de normalización. Acordaros de que también para evitar errores existían escalas gráficas, que es lo que tenéis a la derecha, que básicamente es representar un dibujito en el que se corresponde con la escala numérica que se da. Esto se da mucho en planos reales de ingeniería, porque como los planos muchas veces se hacen en delineación, al meter y al picar números hay errores. Entonces, esto se corrige mucho si en los cajetines abajo se mete la escala gráfica, porque así si le llega el plano al ingeniero y él mide con la regla, aunque la escala del plano, la numérica, haya un error, él al medir la escala gráfica se da cuenta que es un error, ¿de acuerdo? Esto se pone en los cajetines. Y lo que os digo, no confundir
la escala con el coeficiente de la deformación de los sistemas de representación, ¿de acuerdo? El otro día estuvimos viendo esta figura en clase, que es la que teníais que acabar para la noche, creo. Bueno, esto fue el de la semana anterior. En este tipo de ejercicios en los que se da cotas, no tenía que medir, es para que veáis la diferencia. Si yo ya doy las cotas, os he puesto este ejemplo, porque nos queda claro que la cota es lo que es la medida en la realidad, es decir, esta pieza, si yo lo tuviera en la realidad, mediría el número que está ahí, no es lo que mide en el papel, para que veáis la diferencia. Entonces, si yo doy un ejercicio con cotas, que la semana que viene ya vamos a dar una clase íntegra de acotación en AutoCAD, si yo doy un ejercicio con las cotas, yo ya no tendría que medir en isométrica, porque a mí ya me están diciendo lo que mide en realidad esa pieza, ¿de acuerdo? No es lo que mide en el papel, las cotas siempre son la medida real de los objetos, ¿de acuerdo? A diferencia de este ejercicio en el que no se me dan cotas, ahí ya tengo que medir, ¿de acuerdo? Cuando no me dan las cotas. Casos de segmentos como el que os estoy marcando aquí, no se puede medir directamente. ¿Qué hemos dicho? Que hay que descomponer en planos, perdón, en direcciones paralelas a los ejes X y Y. Se descompone ese segmento de acuerdo en las direcciones M y N, que son paralelas a las direcciones de los ejes, y esos segmentos son los que yo puedo medir aplicando el coeficiente de reducción de la perspectiva isométrica. En este tipo de piezas no están acotadas, no sé lo que mide esa pieza en la realidad, inevitablemente tengo que medir, ¿de acuerdo? Proyectando. ¿Cómo se hacía esto? Lo explicó Ramón la semana pasada y vuelvo a incidir. Cuando no me dan cotas tengo que insertar el calco en AutoCAD, que es lo que decía Ramón de inserto la figura, ¿de acuerdo? Que lo inserto como un calco PDF, ¿de acuerdo? Bueno, habría una primera opción que es imprimir en una impresora A4 o en el tamaño de papel, que lo imprimes en papel y con regla mides. Esa es una opción. Nosotros no lo hacemos así. Insertamos en el AutoCAD, ¿de acuerdo? Segundo paso. Se modifica el tamaño al papel que me están diciendo que es. En este caso era un A4, 210 por 297. Entonces yo escalo, lo explicó Ramón también la semana pasada, escalo ese calco para que se me adapte a la medida de 210 y 297, ¿de acuerdo? El tercer paso. El cuarto paso, lo escalamos en global. Si lo dividimos entre 1 dividido en 0,816, ya lo tendremos en medidas reales, ¿de acuerdo? Suponiendo que la escala es 1,1, obviamente. Si tiene una escala, sobre ese calco aplicaríamos la escala y ya le tendrían verdadera magnitud. Esos son los 3 escalones que hay que hacer. Importantísimo, y vuelvo a insistir, solo se puede medir en ejes o paralelos, ¿de acuerdo? Y si no, hay que proyectar. Esta es la solución del sacapuntas que os he puesto, que tenéis la suerte de que Ramón nos lo hizo en clase, pero os lo he querido poner como solución para que veáis lo que se pide en un examen. Esto es un 10 en el examen del día 29, ¿vale? Si yo hubiera pedido este es el examen que se va a pedir. Tenéis la suerte de que os estamos dando información. Esto es lo que vamos a pedir en el examen del día 29. Este es el aspecto que tiene que tener. No es lo mismo un croquis que un plano. Es la figura acotada en sistema europeo con las 3 vistas, alzado, planta y perfil. La perspectiva isométrica. Entonces, si cogéis el ejercicio del sacapuntas, esta es la solución, que aunque Ramón nos lo hizo clase el otro día, sería un 10 en el examen, ¿de acuerdo? Para que sepáis y tengáis el feedback
de lo que esperamos de vosotros, ¿de acuerdo? La semana que viene, como os digo, es importante que estéis atentos porque se explicará cotación en AutoCAD. Y esto es lo que vamos a pediros en el examen, ¿de acuerdo? Este nivel, si queréis sacar un 10, que seguro que los que estáis aquí por lo menos podéis aspirar perfectamente. La solución del sacapuntas he querido meteros. El ejercicio de hoy creo que es este. Perdonad que me he ido para atrás. Creo que el ejercicio para realizar en clase de hoy es este, ahora lo revisaré, pero creo que es el 2.50, ¿de acuerdo? Que es lo que se pide. Que se pide dibujar alzado, planta y vista lateral izquierda a escala 5:3 con líneas vistas ocultas, ¿de acuerdo? La acotación hoy no hace falta que la hagáis en este ejercicio, lo explicaremos la semana que viene, ¿vale? El ejercicio de hoy es para entregar en clase a las 6.000, no va a haber ampliación del tiempo, ¿de acuerdo? Se pedirá aquí. Vuelvo a recordaros que por evaluación continua solo podéis optar a la nota de evaluación continua los que tengáis el 80% de los entregables entregados y con una calidad que sepamos que se ha trabajado, ¿de acuerdo? Para que lo sepáis, la condición de evaluación continua no ha cambiado, es el 80% de los entregables, ¿de acuerdo? El de hoy es en clase. Entonces, si os parece, voy a acabar la grabación de hoy. Esta pequeña grabación se subirá para que lo tengáis como recurso docente. Un segundo. Aquí.